Felicitaciones, muy buenos días para ti, hermano, familia. Estamos contentos con Dios en este día, jueves 17 de octubre. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso, que esté gozando de las bendiciones de Dios en este día. Estamos quinto día de la semana. Dios ha sido fiel con nosotros y quiero agradecerte en este momento a ti por suscribirte al canal. Si el audio llega, suscríbete. Gracias a todos los suscriptores del canal y de esa forma estamos dándole la gloria a Dios, proclamando el evangelio de salvación. También hay preguntas, textos al respecto, pero agradezco a Dios porque estamos a 76 días para que este año 2024 se termine. Y Dios ha sido fiel con nosotros. A diario hemos ido a la palabra de Dios y estamos contentos porque su amor, el nombre de Jesús, ha sido tan grande en nuestras vidas que hemos coordinado el tiempo con respecto al estudio de la palabra de Dios. Y quiero contestar una pregunta que se ha hecho y no es que la haya olvidado. Sí, y se ha hecho en 2 ocasiones. Se está preguntando si los audios los hago en algún día específico. Y quiero darte un incentivo grande. Dios me ha permitido hacer cada audio, sí, en cada día. Eso es decir que tengo el privilegio de venir a la palabra de Dios cada día. Y agradezco a Dios porque Dios me da la perseverancia de estudiar la palabra juntos día a día. Y hoy estamos aquí para estudiar el libro de San Mateo. Tenemos 4 capítulos para este día. Tenemos capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Así es que quédate con nosotros, comparte el enlace porque está maravilloso. Y sin antes también vamos a contestar algunas preguntas como las cuales, interesante. Entonces hay una pregunta allí que se ha hecho por vía texto y dice, la pregunta está para hacerla así por la página de YouTube al audio, así es que la voy a hacer con toda confianza para todos aquellos que están escuchando el año bíblico y están suscribiéndose cada día. La pregunta surge: si no es Pedro el primer ministro, sí, el primer papa de la Iglesia Católica, de los apóstoles, entonces, ¿por qué se sugiere de que Pedro o San Pedro es el papa principal de la sede de la Iglesia Católica? Bueno, quédate porque hay una respuesta al respecto ahora. Así es que está importante. También una pregunta que se hizo: si en realidad los cumpleaños no están vigentes para los hijos de Dios, entonces, ¿qué se debe hacer al respecto cuando se celebran los cumpleaños? Bueno, tal vez la pregunta está contestada ya en el audio, pero vamos a ver si podemos hacer un análisis al respecto basado en la palabra de Dios. Quédate con nosotros y estamos hoy para descubrir lo grande que es Dios con nosotros cada mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu bendición ha sido grande con nosotros. Quiero, Padre, decirte que estoy contento porque cada día me das el privilegio de ir a tu palabra, como también se lo das a nuestros hermanos, amigos que están allí en la página, los hermanos que están en vía WhatsApp. Gracias porque todos estamos estudiando tu palabra y gracias por concedernos el tiempo de cada día acercarnos a ti. Sé que posiblemente tenemos que coordinar el tiempo para el estudio contigo, pero qué maravilloso es. No hay mayor bendición, querido Padre, estar contigo, estudiando tu testimonio, estar hablando por medio de la oración, como estamos en este momento. Gracias por tener misericordia de todos nosotros. Gracias porque cada día, hoy estamos ya en el 5.º día de la semana, y tú, querido Padre, nos has llevado saliendo de nuestra puerta, a nuestro hogar. Has permitido que entremos, que andemos allá afuera en la carretera, llegar a los trabajos de cada uno y volver a nuestra casa, encontrar a nuestra familia saludable, contentos. Y esto solamente se debe a ti. Gracias por tanto amor con nosotros. No merecemos tal misericordia, pero te agradecemos en esta mañana porque tu amor es grande. Cuida de nosotros y de nuestros seres queridos. Así es que para ti sea la honra y la gloria. Y estamos dispuestos. Aumentanos la fe para que cada día nosotros podamos depender de tu presencia. Quédate por medio del Espíritu Santo en el estudio de este día, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, estamos aquí para iniciar este estudio de este día y sin más comentarios vamos a dar la respuesta con respecto a la pregunta del apóstol San Pedro. Bueno, tú puedes llamar San Pedro, San Juan, San Mateo, San Lucas, San Marcos, todos les puedes llamar San porque va de una palabra que estuvieron, diría yo, canonizados bajo ese sentido y no es ningún problema. El asunto es este que voy a decírtelo ahora con respecto a lo que vamos a estudiar. La Biblia es bien clara al respecto de que Dios no puede fundar algo en una criatura. Segundo punto, lo voy a traer a colación para que miremos la diferencia. Con respecto a la venida de Jesús a salvarnos a ti y a mí, la palabra de Dios representa y da a conocer textos numerables de que ángeles estaban dispuestos, sí, para poder darse en sacrificio de nosotros, sí. Aún estaban dispuestos a llevarse a su rey, a mi Salvador Jesús cuando estaba aquí en la tierra, sufriendo, angustiado. Estaban dispuestos, esperando la orden de Dios Padre para llevarse a mi Salvador Jesús para el reino de los cielos y que Jesús no fuera muerto ni crucificado. Pero Jesús le dijo a su Padre, si ha de haber otra forma para que yo pueda salvar al ser humano, bueno, estoy dispuesto, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Recuerdas la oración de Jesús? Vamos a llegar a esto luego, así que quédate con nosotros. Pero el punto central es aquí. No había medio de que un ángel que era creativo y que era creado, y recuerda que los ángeles son perfectos, el sacrificio de un ángel no podía cubrir la demanda y la mancha del pecado. No, su sangre no era suficiente. Solamente la sangre de uno de los seres eternos como de mi Salvador Jesús era suficiente para cubrir el pecado de nosotros. Es decir, la iglesia preparándose para el encuentro con nuestro Salvador, nadie puede tener el fundamento, sí, y a nadie se le da toda su responsabilidad, como lo es en este caso de la iglesia de los apóstoles. Jesús fue bien claro. Segundo, te quiero rectificar esto. Cuando se da este proceso de que Jesús le dice, Pedro, yo sé que tú eres Pedro, y si hay investigación grande, vas a encontrar que Pedro significa una piedra. Y sin embargo, si hay investigaciones grandes en la palabra de Dios, Jesús simboliza como la roca. Ya lo dije en el audio anterior, la roca y roca en todas partes es. ¿Qué es más grande lógicamente para ti? ¿Una piedra o una roca? Bueno, una roca es extensa, sí, puede ser profunda y solo sale el iceberg de la roca allí. Bueno, Jesús fundó su fundamento, sus parámetros de amor en sí mismo para la iglesia. Y para demostración alguna, después de todo este contexto, que lo vas a encontrar en Mateo 16, 13 hasta el 19, mira lo que acontece para rectificación y contestar esta pregunta en el versículo 22 del capítulo 16. Vamos a leer del 21 para que entendamos esto. Desde ese tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo declaró a los discípulos. Ahora viene un punto importante, versículo 22. Pedro lo llevó aparte y empezó a persuadirlo, a reprobarlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. De ningún modo suceda eso. Óyeme, voy a comentar un poquito acá, en el versículo 22. Pedro escuchó esto y se lo llevó aparte a Jesús. Eran grandes amigos con Jesús. Y dice, Jesús, no sufras, hombre. ¿Cómo es posible que tú, siendo el maestro, vas a sufrir, vas a ir a Jerusalén a ser crucificado, a ser maltratado, a ser apresado, encarcelado? No lo hagas. Sabes que en este momento, yo estoy comentando, en este momento Satanás se introdujo en San Pedro y nunca se dio cuenta. San Pedro no sabía, San Pedro no sabía que Satanás se había metido en él y que las palabras que decía él no eran de por sí del apóstol San Pedro, eran palabras de Satanás. Bueno, por eso que como Dios en este momento estaba viendo a su hijo, Jesús
el de la Trinidad, observó en el físico y en la persona de Pedro de que no era Pedro, sino que era Satanás dentro de Pedro. Y Pedro no se había dado cuenta. Por eso que la definición, cuando Jesús se acerca, se detalla exactamente al personaje que está dentro de Pedro, es decir, a Satanás. Bueno, para rectificación, ve el versículo 23. Pero Jesús volviéndose a fijarse en Pedro, dijo a Pedro: mira, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensan Dios, sino como piensan los hombres. Es decir, Jesús sabía quién estaba en Pedro, era Satanás, y es por eso que no le dijo ni siquiera: Pedro, apártate de mí. No, le dijo directamente al diablo, le dijo a Satanás: apártate de mí, me eres tropiezo. Óyeme, ahora, esto da una identificación grande, porque si bien es cierto, tú sabes que antes de esto ya Jesús había fundado la iglesia, le había dado autoridad y todo esto. Es decir, y más tarde Pedro está llevando estas palabras porque Satanás se introdujo en él. Interesante. Ahora, con esto no quiero decir que San Pedro sí, voy a decir esto porque es muy importante, es paréntesis bastante amplio. Pedro, en este caso, estaba, diría yo, en un peligro grande. Pero gracias a Dios que ahí estaba mi Salvador Jesús y lo restituyó. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Es decir, también le estaba diciendo: deja a Pedro al mismo tiempo, porque me eres tropiezo para mí, le dice Jesús. Interesante. Es decir, cuando estás cerca de Jesús tiene grandes ventajas, porque Jesús puede reprender al maligno cerca de ti. Y así es que, para comprobación a dar esta respuesta, en ningún momento Jesús fundó la iglesia en Pedro, ni tampoco en San Pedro está titulado como el Papa, si así tú lo llamas, de la Iglesia Católica Apostólica. No, de una u otra forma te voy a dar algunas direcciones importantes. El hecho de que entre los 12 siempre Pedro era el que hablaba más, bueno, el ser líder no significa que Dios le está dando el poder y la autoridad. El poder aún hoy en día de la iglesia es mi Salvador Jesús. El libro de Apocalipsis se refiere de que Jesús ha caminado en todas las edades en medio de la iglesia. Sí, Jesús ha caminado en medio de la iglesia. Nunca ha dicho, y esto por eso quédate con nosotros, nunca ha dicho: mira, San Pedro está caminando dentro de las iglesias. No, en el libro de Apocalipsis lo vamos a ver. Y tampoco San Juan o San Lucas, ninguno de los apóstoles camina dirigiendo las iglesias. No, es Jesús mismo, porque en él está fundado. Y segundo punto de aclaración con respecto a los cumpleaños. La palabra de Dios no da más citas al respecto. Lo que sí es de que cuando se va a agradecer a Dios por el don de la vida no es algo que tú la puedes obtener o dejar, no está en nosotros. Esto es interesante. Solamente Jesús tuvo el poder para poner la vida por 3 días y tomarla de nuevo. Mira qué interesante. Quédate, porque eso lo vamos a ver en los 4 evangelios. Pero nosotros, cuando vas a celebrar un cumpleaños, el punto central es de que tienes que agradecer al quien te dio la vida. Y asegúrate de que la adoración en ese momento, la alegría, sí, en realidad es para ti. Sí, porque tú estás celebrando el cumpleaños, pero al punto central y como culminación le estás dando la honra y la gloria al que te ha dado la vida, y este es mi Salvador Jesús. Es por eso importante que los cumpleaños, dentro del ámbito del círculo de adoración a Dios, es muy importante agradecer a Dios por cada año de vida. Y pasamos ahora sí al capítulo de hoy, como capítulo 17. De entrar al capítulo 17 activo de este día, tenemos que estudiar el capítulo 16, el verso 27, para entrar en contexto qué está pasando. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar. Solamente es una base, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mira qué interesante es esto. Se está refiriendo cuando Jesús venga por segunda vez. Ya vino la primera, que es cuando nació de la Virgen María. Sí, pero ahora se está llevando
al momento cuando Jesús venga por segunda vez. Y aquí dice, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Qué interesante, cuando Jesús venga, tú y yo vamos a recibir conforme a nuestras obras. Versículo 28. Recuerda que aquí estaban los discípulos alrededor de Jesús. Ahora sí, estudiamos el versículo 18. Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Óyeme, esto es grandioso. ¿Cómo así? Bueno, te voy a decir algo. Dentro de los 12 discípulos, ¿sí? Dentro de los discípulos que estaban alrededor de Jesús, Jesús hace esta declaración y dice, en verdad les digo que algunos de los que están aquí no van a ir a la muerte sin antes ver la venida mía aquí a la tierra. Y interesante es esto. Ahora, quiero que tú entiendas este texto porque algunos piensan de que ese texto no se ha cumplido. Bueno, sí se cumplió, solamente es que necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Voy a leer el texto nuevamente. Os aseguro, versículo 28, Mateo 16, 28, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Promesa que les hace, y tú dirías, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Vieron los apóstoles? ¿Vieron San Pedro o los otros apóstoles la venida de mi Salvador Jesús? Porque el texto es claro y dice que algunos discípulos de Jesús no iban a ir al descanso, no iban a gustar la muerte sin antes ver a Jesús viniendo en su gloria. Bueno, aquí está la palabra de Dios, capítulo 17, y ahora sí vamos a entenderlo de esa forma. Mira, el versículo 1. 6 días después, 6 días que después que había dicho estas palabras. En otro sentido, en otro punto más cercano, es que 6 días después se está cumpliendo. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan. Qué interesante. Mira que Santiago y Juan eran hermanos, pero Pedro era hermano de Andrés. Pero en este caso solamente Jesús toma ¿a quién? A Pedro, Santiago y a Juan. Y el texto sigue diciendo. Versículo 2. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestimenta se volvió blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías, quienes conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas o 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Voy a comentar un poquito al respecto. Versículo 5. Estudiámoslo mejor, el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa lo cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Cuando se levantaron, sus ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Al descender del monte, Jesús les mandó, no hagáis no digáis esta visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Voy a decir al respecto a esto. Vamos a comentar un poquito esto. La promesa que se hace en el versículo 28 del capítulo 16, Jesús la cumple 6 días después. Sí, y dentro de esos discípulos que escucharon, ¿sabes quiénes fueron privilegiados? Pedro, Juan, Santiago, 3 apóstoles, 3 discípulos que fueron privilegiados en subir al monte. Jesús los llama y les dice, ven Pedro, ven Juan, ven Santiago, acompáñame, vamos a caminar, vamos a hacer una caminata a este monte. Y estando en el monte, en la cumbre del monte, en la pisca del monte, Jesús se transfiguró. Y óyeme, mira qué grandioso es esto. Dice que la vestimenta se volvió blanca como la luz. Interesante. Y su rostro resplandeció como el sol. ¿Te has dado cuenta? Bueno, eso lo declara
el libro de Apocalipsis que la venida de Jesús va a ser tal como aparece en este texto. Es decir, la venida de Jesús se hizo en miniatura, en pequeñez, en la esencia de la venida de Jesús, tal como lo vio San Pedro, San Juan, ¿sí? Y Santiago, lo vieron de esa forma, exactamente de esa forma va a regresar. Con su rostro luminoso como el sol, su vestimenta resplandeciente tan blanco como la luz. Así lo declaran los libros que vamos a ver a continuación, la venida de mi Salvador Jesús. Jesús se transfiguró allá, le dio esa promesa y le dijo, miran, previo cuando yo venga, dice Jesús, ustedes tendrán el privilegio de ver lo que va a acontecer. Y Jesús se lo demostró allí. Segundo punto, encantador esto porque sabes que las cosas que están preparadas para nosotros en el reino de los cielos no ha subido a pensamiento humano. Y te voy a dar una demostración aquí. En este texto aparece. Te lo voy a comentar porque tú lo vas a encontrar. Ya lo estudiamos en el versículo 1 al versículo 9. Tan grande era ese momento, tan alegre. Óyeme, que Pedro expresa lo siguiente y dice, Maestro, hagamos 3 tiendas aquí. Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Óyeme, ellos dijo Pedro, no importa que yo no tenga casa aquí ni tienda, yo estoy suficiente con solamente la gloria que estoy viendo en este momento. Qué bueno es estar aquí, dijo Pedro. Y se le olvidó que necesitaba techo. Interesante. Dijo, ¿para qué pido casa? No, a mí es suficiente ver la gloria de mi Salvador, la gloria de mi Maestro. Estaba tan contento que dijo, ¿para qué quiero casa? La casa que sea para Elías, para Moisés y para ti, Jesús. Yo estoy contento con solamente estar así. Mira qué interesante. Esto es encantador. A Pedro también se le olvidó todas las multitudes que estaban al pie del monte allá, esperando sanidad. Habían multitudes grandes. Es decir, a Pedro se le olvidó totalmente. Y dijo, aquí está bueno para estar. Sí, quedémonos aquí, hagamos casa y aquí estemos. A la verdad que las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, querido hermano, amigo, son tan amables, son tan grandes que no las podemos descifrar en nuestro propio lenguaje. Solamente es que en esas palabras más, diría yo, sencillas, es que Dios es bueno y las cosas que tienes para ti son buenas. Óyeme, ahora te voy a dar a conocer otro punto importante para ti que estás estudiando y tú te preguntarías ¿por qué en ese monte de la transfiguración habían 3 personas humanas? Sí, Pedro, Santiago y Juan, humanos 100%. Y aparecieron 3 personas allí. Jesús 100% divino y 100% humano, y se transfiguró. Ahora, aparecen Moisés y Elías, y recuerdas que en este momento ya hacían décadas, años, y quédate porque posiblemente en un audio voy a decir la cantidad de tiempo que habían pasado. Quédate allí porque hay detalles importantes. Moisés en el Éxodo ya había pasado mucho tiempo antes. Elías también, sí, en la amonestación de que el pueblo estaba yendo tras dioses de Baales, adorándolos. Elías estaba allí. Óyeme, ¿por qué aparecieron estos 2 personajes? ¿Por qué no aparecieron ángeles? Si el texto del versículo 27 dice que cuando Jesús venga va a estar rodeado de ángeles en su gloria. Y en este momento está rodeado ¿de quién? De Moisés y Elías. Y el texto es claro en el capítulo 17 del 1 al 9. Si tú lo vas a encontrar en el versículo 5, ¿sí? Estos, Elías y Moisés con Jesús conversaban, hablaban. Fue un appointment, una cita que tenían allí. Óyeme, conversaron. Y sabes que en esta conversación no entró Pedro, no entró Juan, no entró Santiago. Ellos estaban disfrutando la belleza de la venida en miniatura de mi Salvador Jesús. Pero el texto es claro y dice que ellos conversaban, es decir, Jesús, Moisés y Elías. Y en otro de los evangelios que vamos a ver, quédate, porque el texto es más claro y dice, conversaban de lo que iba a suceder en Jerusalén con respecto a Jesús. ¿Y qué conversaban?
Óyeme, Moisés le decía a Jesús, mira, yo sé que el ser humano es cruel, duro de corazón. Cuando yo iba de Egipto a Canaán, miraban los milagros, pero más tarde se rebelaban contra ti. Pero sigue adelante, porque el gozo es cuando tú veas a los que pusieron atención y se dieron por ti, a ti, el ser todo por el todo, por tu sacrificio van a ser salvos. Y luego aparecía Elías y le decía, mira, yo estuve en un tiempo tan idólatra al ser humano que no estaba adorando tu nombre. Y yo huí tanto que me persiguieron. Pero habían 7,000, sí, profetas que estaban adorándote a ti. Interesante. Luché con el pueblo. Óyeme, Moisés y Elías literalmente, físicamente lucharon dentro del pueblo de Dios. Hombres que se pararon en medio del pueblo y dijeron, amamos a las personas aún con tantas fallas, pero creemos que Dios puede ser una salvación en ellos. Óyeme, hombres que lucharon con el pueblo, y por eso que aparecieron para darle ánimo a mi Salvador Jesús en ese momento que estaba preparándose para ir a enfrentar lo que le correspondía por salvarnos a nosotros. Interesante es esto. Dios, diría yo, se estuvo de parte de nosotros y por Él nosotros estamos salvos para prepararnos para el encuentro con mi Salvador Jesús. Ahora, en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 17, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió, a la verdad Elías ya vino, sí, y a restaurar todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino, no lo reconocieron, antes hicieron con él lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se hablaba de el Juan el Bautista. Interesante. Esto es, te lo dejo allí porque es bien claro. No podemos hacer más. Elías no es que venga también ahora, ni vino previo a la venida de Jesús, sino que fue Juan el Bautista con ese espíritu de Elías tan celoso por las cosas de Dios. Ahora, si vas a encontrar un texto que ya lo pasamos y van a ver algo otros puntos, y es que también previo a la venida de Jesús se va a manifestar. Sí, Elías está diciendo el texto. Y tú dirás, bueno, entonces Elías va a venir a hacer alguna misión, a exhortar a la nación, al pueblo en el cual vivimos. No, el asunto es que el texto está dando a conocer de que los hijos de Dios tienen que mostrar ese celo como el de Elías. Un celo tan grande por las cosas santas y sagradas que pusieron el todo por el todo a la conexión de Dios y se pararon aun cuando a su lado todos iban en contra de la voluntad de Dios. Es un reto grande, pero sí lo podemos para gloria de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo. Así es que quédate en esto porque es muy importante. Y Jesús sana a un endemoniado. Esto tú lo vas a ver en el versículo 14 del capítulo 17. Para Dios no hay imposibilidades. Hoy, en estos días, también hay personas endemoniadas. Sí, algunas que se reflejan literalmente, es que hacen cosas guiadas por el demonio que está dentro de ellos. Otros se disfrazan y solamente se ven las acciones, sí, usurpadas allí, pero son guiados por Satanás. Otros, el espíritu que llevan dentro solamente les basta para que no estén en conexión con Dios. Sí, hay de diferentes tipos y alterados, diría yo, que son más llevados por el mal espíritu, y otros se dan a conocer detrás de cortinas que están llevando dentro de sus personas. Por eso en este día, querido hermano que está con nosotros, yo sé que los momentos son bien difíciles, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a acompañar para que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Mi consejo es, no hay que tocar lo que es impuro. No te metas en lugares donde tú sabes que no corresponden para como creación de Dios que tú estés allí. Por favor, no lo hagas. No le abras las puertas de tu corazón fiadamente a Satanás. Retírate. Sí,
Yo sé que nosotros tenemos raciocinio, tenemos 5 sentidos y que Dios nos ha dejado para poder detectar, sí, las cosas malas y perversas. Así es que eso es un consejo muy claro para todos nosotros. Segundo anuncio de la muerte lo hace en el versículo 22. Un día que iban para Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero el tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mira, caminando ahí por los caminos, Jesús les dijo a los discípulos esta frase. Es conmovedora porque Jesús confesó lo que él estaba por pasar. El versículo 24, que lo anuncié el día de ayer, pero está ahora aquí, no lo cubrimos. El asunto es que cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los impuestos, las 2 dracmas, y le preguntaron: ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, es decir, Pedro, él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los atributos e impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Pedro le dijo, Pedro respondió: de los extraños, Jesús. Entonces, ¿los hijos están ausentes? Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás 2 monedas. 1 moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Mira qué interesante es esto. Punto aquí clave es, me encanta este texto porque Pedro quiso defender a Jesús, porque estas personas no se dirigieron a otros discípulos, se fueron directamente a Pedro. ¿Qué aspecto tenía Pedro? Óyeme, ¿le miraban aspectos de líder? Posiblemente. ¿Le miraban aspectos de que podía contestar algunas preguntas? Posiblemente. Y claro, en este momento Pedro, diría yo, se metió en un círculo que Dios lo amó tanto, Jesús lo amó tanto, que no lo quiso defraudar, pero se había metido en un círculo el cual estaba difícil, porque Jesús es el creador de todo el universo. Y la parábola que Jesús le dijo: mira, Pedro, los reyes cobran los impuestos ¿de quiénes? Y ya Pedro dijo: bueno, de los extraños. Entonces los hijos no pagan, ¿no? Dice Pedro. Pero sabes, le dijo que aquí le han cobrado a los hijos. Es decir, el dueño del mundo está aquí y le han cobrado a él. Ve, saca allí un pez y el primero pez que salga, abre la boca y hay una moneda. Dáselas a ellos para que pague el impuesto y cubra el impuesto tuyo y el mío. Jesús tan bondadoso, paga el impuesto de nosotros, tan grande, lo hizo con Pedro. Capítulo 18, la verdadera grandeza. En ese tiempo vinieron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira qué interesante es esto. El texto tú lo conoces. ¿Y quién es el mayor? Óyeme, es interesante cuando yo estaba estudiando esto. Posiblemente en los días de hoy, si tú lo estudias, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio y le dijo: os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como un niño, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que el que se humilla como un niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que sirve, mira, y el que recibe a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Qué interesante es esto. El versículo 6 dice: no causar tropiezo. Interesante. Estaré hablando para alguien que posiblemente en algún momento ha causado tropiezo. Bueno, lee Mateo capítulo 18, verso 6. Interesante. Es mejor, sí, es mejor, y tú sabes este texto, es mejor tirarse a lo profundo del mar. Esto está diciendo: no lo hagas. No causes tropiezo en los hijos que están adorando a Dios. Y el versículo 12 está la oveja perdida, sí, y es hallada. Mira qué parábola más interesante. Jesús, si solamente tú necesitas el plan de salvación, bueno, Jesús estaba dispuesto a venir a morir solamente por ti. Sí, porque
Si las demás ovejas estaban a salvos, todos son buenos. Bueno, por mí, si todos son buenos, pero solamente yo soy el malo, bueno, Jesús está dispuesto a dar la vida únicamente en favor mío. Porque el texto es claro y dice que el pastor deja, si tiene 100 ovejas, deja 99 que están seguras allí. Y va tras la que se le perdió. Y al encontrarla viene y reúne a sus amigos convidados y se alegra. Y se alegra más que por las 99 que ya están salvas. Se alegra más por una que encontró que estaba perdida y la recobra nuevamente. Mira que el amor de Dios es tan grande con nosotros. Sabes que Dios a nosotros nos ve, no los ve así en plural como los millones de personas que están dentro del mundo, no. Jesús nos ve por individual a cada uno, como si tú solamente existieras en el mundo. Imagínate tú, óyeme, para aquellos que son privilegiados en la familia, que solamente tú sos el varón en la familia, 7 hermanas, hembras en tu familia y solamente tú sos el varón. Bueno, posiblemente habían unos aprecios que no recibieron tus hermanas porque tú eras el único varón. O posiblemente tú eras la única hembra en todos los varones allí de la casa del núcleo familiar. Bueno, esos incentivos que tú recibiste de tus padres porque solamente eras uno. Interesante, así nos ve Dios a nosotros. Como que yo fuera el único. Es decir, las bendiciones para cada día, el trato que Dios me da, lo hace específicamente para mí. Dios es grande y eso lo vas a descubrir en cada día cuando te encuentres con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Los 2 deudores aparecen en el versículo 21. Te doy una enseñanza. En algún momento todos fallamos en algún momento. Acuérdate que Dios te ha perdonado a ti. Y como tú has sido perdonado, bueno, también tienes que perdonar a tu amigo, a tu prójimo, a tu pariente. No te olvides. Mira, lee el capítulo 18, verso 21. Se trata la historia de los 2 deudores. Sí, los 2 deudores. Uno le debía 10,000 talentos y el rey se lo perdonó. Sí, tuvo compasión y se lo perdonó porque esta persona no podía pagar 10,000 talentos. Óyeme, pero este que se le perdonó 10,000 talentos, cuando salió libre, había una persona que le debía 100 denarios. Óyeme, bien poquito. 10,000, una gran cantidad, y 100 denarios era bien poquito. Pero este que había sido perdonado con tanta cantidad, hostigó, maltrató, lo encarceló al que le debía 100. Bueno, y el rey, que había perdonado a este que le debía 10,000, se dio cuenta de lo que había hecho con su prójimo. Le dijo: ¿por qué no tuviste compasión? Si yo te perdoné tanto a ti, ¿por qué tú no le perdonaste una deuda más pequeña? La historia, el texto bíblico dice que así sucederá con aquellos, así sucederá, versículo 35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón a cada uno de sus hermanos. Y no estés fingiendo. Sí, si no te sientes bien con alguien, dile: perdóname. Sí, perdóname, allí. Y cuando vas a buscar un perdón, no vas a justificarte. No, es que yo vengo aquí, pero perdóname, pero de todas formas, recuerda, tú tuviste la iniciativa de este problema. No, el que va a buscar perdón asume todo. Le dice: aquí estoy. Sí, asume toda la responsabilidad. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y el capítulo 19, sí, dice lo siguiente: santidad del matrimonio. Cuando Jesús terminó de decir esas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Y mucha gente lo siguió y allí sanó a muchas gentes. Y entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo y le preguntaron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Versículo 4. Jesús respondió: ¿no habéis leído en el principio? El Creador los hizo varón y mujer. Mira qué interesante es esto. Se acercaron para tentarle. El texto es claro. Jesús va hasta el principio. No fueron creados hombre y mujer. Interesante. ¿Por qué Jesús fue a esto? Mira, el mundo actual en el cual estamos, y tenemos que levantar las voces, los hijos de Dios, con respecto al mundo que estamos viviendo.
Dios no perdonará cuando la ley y la soberbia, sí, la pecaminosidad del hombre se deja guiar por Satanás. A lo que hemos llegado hoy estamos como Sodoma y Gomorra. Allá los hombres se daban con los hombres. Y el texto yo lo quiero dejar bien en claro porque el versículo 4 dice, Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y no piense que me esté saliendo del círculo, no, solamente quiero rectificar los dos géneros. Hombre y mujer. Aparte de eso, es sodomismo, es Sodoma, es pecado. Óyeme bien esto. La Biblia nunca registra. Y mira, donde quiera que tú te encuentres, en la nación donde tú te encuentres, sí, no importa la nación donde tú te encuentres, el texto no dice, hombre hizo Dios y hizo otro hombre, o mujer y hizo otra mujer. ¿Por qué las leyes ahora terrenales en diferentes países, naciones tan poderosas? ¿Por qué el ministro, el presidente se deja guiar por las personas que no están conectadas con Dios ni a la palabra de Dios? ¿No han leído estos textos? Dios es claro y dice, yo hice a hombre y a mujer. Fuera de esto, no hay aprobación alguna. ¿Y por qué las leyes terrenales están aprobando tal cosa? Yo siempre digo, Jesús está pronto a venir porque el pecado ha llegado hasta el cielo. Y no te estoy dando ninguna profecía porque ya está escrito en la palabra de Dios. Solamente estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Las señales se han cumplido. Sí, todos los movimientos de la naturaleza se han dado a conocer. Solamente falta una señal. Y el asunto es que no nos vamos a dar cuenta exactamente cuándo se cumple esa señal. Porque las redes sociales están llevando la palabra de Dios a los rincones de la tierra. Y cuando se predique este evangelio, Jesús vendrá. Porque el pecado ha llegado hasta el cielo. En diferentes naciones, diferentes estados, diferentes gobernadores aprueban la unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Y ahora aparecen hasta banderas en diferentes lugares con accesibilidad para que estas personas puedan dar rienda suelta a sus pecados. Y sabes que lo más drástico es lo siguiente. Y aquí Satanás se ha infiltrado en la educación de nuestros hijos allá en las escuelas. Óyeme, ¿por qué el gobernador de cada estado, de cada país, sí, por qué no abre los ojos y bien de ver qué se están predicando, qué se está dando enseñanza en las escuelas para los niños que van creciendo? ¿Crees tú que no se les está molestando, dañando la mente emocional de estos niños cuando el profesor o el maestro declara, no, si tú quieres ser mujer, no importa si eres hombre, cámbiate y ya sigue la vida que tú te gusta? Perversidad en la enseñanza. Es por eso, querido hermano amigo, que a los hijos se le deben de educar en casa. Leámosle la palabra de Dios, que es el libro de los libros. Interesante. Y sigo diciendo con respecto a esto, el versículo 5 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así ya no son dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, Jesús nunca fue el deseo ni el propósito de que una mujer con un hombre se separaran. En el divorcio, no. ¿Y entonces por qué se da? Bueno, es otro pecado que está llegando hasta el cielo. Tanta separación que hay. Sí, separación que hay. ¿Te pareció una dama mejor que la que tienes? Bueno, obra de Satanás en tu vida y dejas a tu esposa de tu juventud y te vas con otra. Y sabes que esta obra de Satanás no solamente está en las personas, porque en veces decimos, no, esto se da afuera de la vida cristiana. No, se da también dentro de las iglesias. Óyeme, y lo estoy diciendo con tanta autoridad porque la palabra de Dios da esto aquí a conocer. Solamente es que tú tienes que velar y decirle a Dios, Señor, ayúdame. Dependiendo de Dios cada mañana. Versículo 7, le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y despedirla? Versículo 8, dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así.
Por eso os digo, el que se divorcia de su esposa y al no hacer por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Jesús le dijo, bueno, de la única forma que ustedes se pueden casar es que el cónyuge haya cometido adulterio, sí, fornicación. Si cometió fornicación, es la única forma. De otra forma, no es que él me maltrata. Bueno, te voy a decir algo un poquito porque ya toqué un punto que no le iba a tocar porque es un paréntesis grande. Si tu vida está, diría yo, en peligro de que vas a morir, bueno, la Biblia no lo autoriza, pero tienes que cuidarte al punto de que se tiene que buscar ayuda con personas especializadas bajo estos parámetros. ¿Y por qué no dije que se divorciaran? No, porque tú te puedes cuidar mientras que se busca la solución al respecto. Versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él respondió, no a todos reciben esta enseñanza, sino que aquellos que quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos de nacimiento y hay eunucos hechos así por los hombres. Interesante, los discípulos se asustaron y dijeron, bueno, si es así, no hay que casarnos. Recuerda que Pedro tenía suegra, su Pedro era casado. Ahora, al otros discípulos no se distingue si eran casados o no, pero hay eunucos que ya quedan de nacimiento, que no sienten apetito sexual, nada, y se mantienen solos todo el tiempo. También hay eunucos que se hacen con inyecciones, con medicamentos hoy en este tiempo, ¿sí? Matan el apetito sexual y ellos se permanecen solos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Puede ser por alguna carrera que tienen de estudio o puede ser porque no quieren estar con compromisos de matrimonio. Y el último versículo deja el joven rico en el versículo 16. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Interesante. Para aquellos que piensan de que los mandamientos no están vigentes, recuerda que Jesús aún todavía no había muerto. Y los mandamientos están vigentes. Por eso quédate porque es bien importante lo que vamos a ver. Los mandamientos se guardaban y Jesús también los guardó. Jesús, óyeme, glorifico el nombre de Dios por todo esto. Y este joven guardaba los mandamientos. Sin embargo, era un joven rico. Y Jesús le mencionó los 6 mandamientos con respecto aquí al ser humano. Dejó los 4 correspondientes a la adoración a Dios y le mencionó los 6. Esto lo vas a encontrar en el versículo 19, 20, 21 y 22. Y este joven dijo, todos esos los he guardado de mi juventud. Al oír esto, el versículo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira, el texto es avanzador, solamente te quiero dar unos incentivos grandes con respecto. Sabes que Jesús le tocó el punto que le faltaba. Los bienes posiblemente los había obtenido con tanta rigorosidad y yendo sobre la voluntad y el respeto de otras personas. También se puede determinar en ese texto de que tampoco había reconocido a Dios como creador de todos los bienes de su bendición. Es decir, no había dado la 10ª parte, ni las ofrendas, ni los diezmos. Por eso Jesús le dice, ven, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y así vas a tener tesoro. ¿Dónde? En el cielo. Interesante. Lastimosamente, este encuentro fue fatal. El hombre se fue triste y nunca más se supo de él. Es decir, se perdió. Óyeme, doloroso ese texto, ¿cómo termina? Y para Dios no hay nada imposible, porque los discípulos le preguntaron en el versículo 23, ¿entonces difícil para el que tiene las riquezas? Y Jesús no es que esté en contra de las riquezas, sino que Jesús fue claro con los discípulos y le dijo, el que pone la confianza en las riquezas, para él sí es difícil. Pero aquel que es rico, pero reconoce de dónde proviene la riqueza, será de bendición aquí en la tierra. Así es que no tengas temor de tener bienes, porque si los tienes es para glorificación de Dios. Y el capítulo 20, los obreros de la viña.
Dejo este estudio del capítulo 20 para que tú lo analices y tenemos un punto a tocar en el próximo audio, si Dios así lo permite, el día de mañana. Sin antes tanto decirte gracias por adorar a Dios todos juntos en este día jueves a través del estudio de la palabra de Dios. Sigue perseverando. Sí, comparte el enlace, suscríbete al canal para que Jesús sea pronto su venida y que todos nosotros nos encontremos preparados para gloria de su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias por el estudio de este día. Acompáñanos, por favor, y que tu bendición en este día jueves vaya con cada hijo tuyo. Donde quiera que se pare tu hijo, pueda tener la bendición aprobada del cielo. Gracias por el Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda impureza y de toda maldad. Retira todas las tentaciones que puedan tocar nuestra vida y que podamos estar limpios para adorar tu nombre. Te lo agradecemos por todas las bendiciones que nos das, como esta mañana. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Que Dios te bendiga y que sea un día agradable en la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Bendiciones.